¿Qué tal? Buenas noches, amigos, amigas de la ciencia. Bueno, después de unos minutos de espera, te vamos a iniciar, de hecho, nuestra semana aniversario. Recuerden, estamos cumpliendo 3 años y en esta ocasión tengo el gusto justamente de dedicar este ciclo a lo que va a ser la educación ambiental. Yo creo que es una de las partes fundamentales para poder conservar justamente la vida silvestre y el medio ambiente en general. Bueno, el ambiente en general. En esta ocasión quiero presentarles a un gran amigo, administrador de empresas de profesión, especialista en turismo sostenible, creador de Alwa, turismo sostenible, naturalista y especialista en observación de aves. Fue un cofundador del Club Ornitológico de La Paz y tiene un diplomado también en educación superior. Es Alberto Espinosa, Beto para los amigos. Y nada, quiero darle la bienvenida a Beto. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto tenerte en Ciencia Conciencia. Un gusto más bien, Robbie, para mí estar en tu maravilloso canal. Más bien, gracias por la invitación y muchas felicidades a tu lindo canal y que siga adelante por todo lo que ha venido haciendo en estos últimos 3 años, que realmente admiro y nada, estamos aquí para poder charlar y aportar un poquito en la discusión respecto a la conservación desde el punto de vista del turismo sostenible. Sí, sin duda alguna, muy, pero muy importante. Hasta que se vayan conectando algunos más, dime Beto, ¿qué te parece a ti la educación ambiental para empezar? Y luego ya ponemos tu presentación. ¿Cómo ves la educación ambiental? Bueno, yo creo que la educación ambiental es el principio de toda la cadena. Yo creo que la gente no puede, y bueno, lo que siempre se dice, ¿no? La gente no puede proteger, no puede realmente, sí, proteger algo que no conoce y no puede conocer algo que o de lo que no le informan, ¿no? Entonces la educación ambiental yo creo que pone al alcance de la gente toda esta información que suele no ser muy entendida. A veces, y eso me pasaba a mí cuando yo era un niño, cuando me hablaban de biología o cuando me hablaban de ciencia y demás, uno imaginaba cualquier cosa menos lo que realmente había sido, ¿no? Y uno lo veía tan lejos, el tema de, no sé, pues la biología te decían que era las partes de la flor y listo, eso literalmente es lo que me decían en mi colegio, ¿no? Entonces, yo creo que la educación ambiental es una estrategia, digamos, para poder llegar a más personas de una manera más asequible, más bonita, más, no sé, pues más adaptada, digamos, a la forma de pensar de las personas para que puedan entender que realmente todo esto que está pasando a nivel mundial, pues no es de interés de todos y realmente todos debemos ser parte de la conservación, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante la educación ambiental desde ese punto de vista. Sin duda alguna, Beto. Entonces, vamos a ya no hacer esperar más a la gente. Voy a poner tu presentación y conmigo va a ser hasta la parte final para algunas preguntas y charlemos un poquito. Súper. Entonces ya tenemos tu presentación en pantalla. Entonces nos vemos dentro de un ratito, Beto. Muchas gracias, Robbie. Bueno, pues entonces, comenzamos con este ciclo de charlas, más que honrado, como lo decía, de poder hablarles un poquito sobre el tema de turismo sostenible. Bueno, algunas generalidades antes de comenzar. Lo que más me interesa en esta presentación es que al final de esta pequeña presentación, que es más que nada introductoria a todo este tema, podamos explorar un poco de ejemplos en Bolivia de lo que está mal y lo que está bien y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Más que nada, yo creo que vamos a tener una charla un poco cortita, pero creo que lo que más me interesa es que haya una discusión después de todo esto para que podamos debatir y también surjan así las ideas. Así que, sin más preámbulo, pues Robbie ya me ha presentado. Yo soy Alberto Espinosa, me especializo justamente en turismo sostenible y lo he ido trabajando ya en los últimos 5 años, específicamente en turismo sostenible, y en turismo en general ya estuve trabajando como unos 10 años ya casi. Entonces, algunas generalidades nada más del turismo a nivel de Bolivia para que la gente en general lo pueda conocer. Es que algunos de los últimos datos que se han tenido respecto al turismo, por ejemplo, el 2018, pues antes de la pandemia, antes de que todo el turismo baje, teníamos pues una llegada de visitantes de más de 2 millones de personas al país, y teníamos un crecimiento promedio sostenido
por más de una década de un 8.5% de esta cantidad de visitantes en nuestro país. Este crecimiento promedio, por si acaso, está muy por encima de lo que la OMT solía proponer como el crecimiento promedio de turismo a nivel mundial, que redondeaba entre los 5 y 6%. Entonces, en Bolivia teníamos un 8.5%, lo que significaba que el turismo estaba empezando a surgir, estaba empezando a brotar de una manera muy abrupta, y más gente se estaba pues interesando en visitar nuestro país. El turismo general aporta, al menos hasta los datos del 2018, con 815 millones de dólares a la economía de Bolivia, lo cual ha hecho que el turismo se vuelva en la cuarta fuente más importante de ingresos para Bolivia, siendo que también es una de las fuentes de ingresos por parte de exportación no tradicional, que también sería el turismo, ¿no? Pues tenemos que recordar que el turismo en general lo que hace es adquirir estas divisas, es capturar esas divisas, capturar el dinero que viene de muchas personas de todo el mundo y se quede ese dinero en el país. Por lo tanto, se considera una exportación no tradicional, que es muy interesante. Es decir, estamos exportando un servicio en vez de un producto, como podría serlo el gas o ciertos minerales, ¿no? Entonces, el gasto promedio de un turista extranjero en Bolivia, lo que suele ser es de 383 dólares, lo que gastan en general en su estadía, lo que nos dice un poco de la importancia de más bien mantener este ritmo del turismo a nivel nacional. Y finalmente, otro pequeño datito es que el turismo ha aportado en 96.500 trabajos directos e indirectos a nivel nacional, lo cual nos dice o nos muestra, digamos, cuán próspero es el turismo a nivel de trabajos. Es decir, que un buen emprendimiento de turismo, si está bien planteado, si está bien o estratégicamente planificado, puede llegar a producir entre 6 y 13 trabajos directos e indirectos. Cualquier emprendimiento de turismo. Entonces, ahí vemos cuál es el efecto multiplicador del turismo a través de los trabajos y con estos pequeños datos que quería mencionarles para que tengamos una idea de cuán importante es el turismo para nuestro país. El reto del turismo para Bolivia, yo creo que se refleja a través de muchas de las problemáticas que tenemos acá como país. Por ejemplo, que Bolivia actualmente depende de la explotación de los recursos no renovables, como es justamente el gas, el tema de la soya, no el tema de la soya, el tema de la minería, el tema del oro y demás. Entonces, Bolivia o la economía de Bolivia depende de la explotación de dichos recursos naturales. O de la venta de materia prima también, ¿no? Entonces, ahí creo que tocamos un nervio un poco importante en términos económicos, porque no es lo ideal justamente depender de recursos que no son renovables, ¿no? El índice de pobreza en Bolivia también supera los 50%, lo cual es parte del reto, que el turismo también podría ser una respuesta para responder a este reto. Las problemáticas sociales que se viven hoy en día, tanto a nivel local como nacional, ya sea en cada ciudad de Bolivia como a nivel nacional, problemas como la migración de campo a ciudad, el nivel alto de desempleo que también tenemos, que lo que ha generado la migración, que ha sido pues abrupta en los últimos años, del campo a la ciudad, pues lo que está generando también son estos niveles cada vez más altos de desigualdad. Entonces, sabemos que entre la desigualdad y la migración existe una relación o una correlación directa, por lo que el turismo justamente podría responder a esta problemática justamente con la producción de trabajos directos e indirectos. Es decir, cuando se genera una dinámica de turismo en un área rural, no sé, en un pueblo, una comunidad, lo que se genera es justamente recursos. Va a haber alguien que va a hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, alguien va a estar guiando, alguien va a cobrar una pequeña entrada quizás, para entrar al lugar,
alguien va a vender algunas artesanías, se va a necesitar el transporte de alguien que está en este lugar y que conoce bien la ruta en cierta comunidad. Entonces, ahí en un pequeño ejemplo ya tienes como 5 empleos indirectos o indirectos que se están generando a través del turismo, ¿no? Aparte del uso de servicios locales dentro de cada comunidad, por ejemplo. Entonces, la idea de turismo también es atacar a problemáticas sociales como estas, que mientras haya personas que puedan ver una esperanza de poder vivir en el lugar, de poder más bien incluso innovar y generar su propio emprendimiento de turismo en su comunidad, lo que genera es reducir la migración del campo a la ciudad, porque ya vemos que empieza a haber empleos en ciertas comunidades. Entonces, el turismo obviamente no es la solución definitiva, pero es un arma definitiva para poder llegar a una solución más sostenible, ¿no? La deforestación obviamente es otro de los problemas más complicados que tenemos. Perdemos cada año 350,000 hectáreas en promedio, y eso sin contar los, pues más de o casi 6 millones de hectáreas que hemos perdido el 2019 y este año, no, perdón, el último año igual ya hemos estado perdiendo como unas 2 millones de hectáreas. Entonces, solo para ponernos un poco en perspectiva, lo que se ha perdido en términos de hectáreas de bosque en la Chiquitanía del 2019 equivale a casi el territorio de todo un país como el de Bélgica, ¿no? Entonces, tristemente somos uno de los países más biodiversos del mundo que, bueno, Robbie ya les ha estado hablando a través del canal y yo creo que se los ha dejado muy en claro. No tenemos, siendo un país tan biodiverso, no tenemos mucha idea de cuánto estamos perdiendo cada año, y realmente no se están viendo muchas acciones al respecto, ¿no? Para responder a esta pérdida. Se dice que en unos 20 o 25 años ya estaríamos perdiendo prácticamente todo nuestro bosque, ¿no? Si es que seguimos en este ritmo, lo cual es muy alarmante. Y un otro último punto es que el 0.3% del presupuesto nacional de todo el país, del gobierno nacional, en realidad es asignado a temas de medio ambiente. El 0.3%. Cuando se trata de una temática que es realmente importante, y de esta temática, de este tópico, pues depende que todo salga bien, ya sea a nivel económico, a nivel de salud, y ustedes ya lo sabrán bien cómo afecta a nivel global el tema del medio ambiente. Entonces, no es un tema para jugar, no es un tema que no afecte a nadie, no es un tema de hippies, es un tema que realmente es tan importante como cualquier otro pilar de cualquier país. Entonces, creo que en estos puntos podemos ver un poquito de los retos que se están dando a nivel nacional en nuestro contexto boliviano, y a los que yo creo que el turismo, si es que se lo maneja de manera sostenible, puede ser una de los pilares para la respuesta definitiva que sea sostenible ante estas problemáticas, ¿no? Entonces, para ver un poquito un tanteo de las potencialidades que tenemos como Bolivia, que podemos explotar de manera sostenible a través del turismo, es, por ejemplo, el hecho de que tenemos 36 culturas diferentes, 34 lenguas oficiales que compartimos en nuestro país, 47% de nuestra población pues habla idiomas que son nativos, como el quechua, el aymara y el guaraní en ese preciso orden. La cantidad no definida aún de sitios arqueológicos a nivel nacional, que aún se están encontrando cada día, cada semana prácticamente ya se está encontrando más y más sitios arqueológicos. Hasta hace unos meses creo que escuché el dato de más de 230 y pico sitios arqueológicos a nivel nacional, lo cual nos dice un poco de la diversidad cultural que tenemos justamente como país y que se puede aprovechar de manera sostenible. Hemos sido declarado como un país, el mejor destino cultural de 2017, y además que contamos con 13 patrimonios de la humanidad en Bolivia, ¿no? Pero pasando a lo que más yo creo nos interesa en este tipo de charlas, que son las potencialidades más de Bolivia a nivel de naturaleza, es que, como ustedes ya lo sabrán, tenemos 22 parques nacionales a nivel Bolivia. Tenemos más de 167 áreas protegidas, que eso incluye las áreas protegidas municipales, las departamentales, las nacionales, y eso que este dato ya no está
tan actualizado, porque ya han habido nuevas áreas protegidas que se han creado en muchos otros lugares alrededor de Bolivia en el último año al menos, ¿no? Entonces, es lindo ver que las áreas protegidas, pues, abundan en nuestro país, y estas justamente cubren el 24% de nuestro territorio, imagínense, y eso incluyendo también a los 11 sitios Ramsar que cubren el 13% de nuestro territorio nacional, como la Titicaca, la Luna Colorada, el Mamoré. Entre las áreas protegidas que tenemos aquí cerquita en la ciudad, tenemos Auquisamaña, tenemos Purapura, tenemos Polonia, que son pequeños ejemplos que lastimosamente la gente no suele conocerlos, ¿no? La población en general, tristemente. Y también que Bolivia es declarado uno de los 10 países más biodiversos del mundo. Somos el sexto país más diverso en términos de aves, lo cual es un gran indicador que nos dice que pues, Bolivia, al tener una ubicación tan privilegiada respecto a Sudamérica, siendo el corazón de Sudamérica, que tenemos ahí el Chaco, tenemos la Puna Seca, tenemos ahí la Amazonía, obviamente, los valles secos interandinos y tantas ecorregiones que compartimos dentro del territorio nacional, pues nos hace uno de los países más biodiversos del mundo y además el país más biodiverso del mundo siendo sin tener acceso al mar, lo cual eso nos dice, bueno, cuán biodiversos somos como país sin acceso al mar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí podemos empezar con lo que más nos interesaría, y es ver casos para reflexionar dentro del turismo en Bolivia. Casos del turismo que realmente se alejan totalmente de lo que es el objetivo de conservar a través del turismo. Esto para que entendamos qué estamos haciendo mal, para que luego podamos discutir qué podemos hacer para mejorar nuestra situación. Entonces, ¿cuánto nos falta por recorrer para llegar a este modelo de turismo sostenible que aún es posible en Bolivia? ¿Por qué digo que aún es posible llegar a un modelo de turismo sostenible? Es porque al recibir un promedio de 2 millones y pico de turistas o de visitantes en nuestro país, no somos el país más visitado de toda Sudamérica o de todo el mundo, obviamente. Sin ir muy lejos, Perú, nuestro vecino, ya pues recibe un promedio de 9 millones de turistas al año. Imagínense, eso es casi toda la población de Bolivia. Entonces, si bien ese es un dato un poco desesperanzador, yo creo que más bien es todo lo contrario, porque nos dice que aún estamos a tiempo de corregir el arbolito, este plantín que acabamos de plantar del turismo, pues podemos todavía corregirlo antes de que sea muy tarde, porque ustedes ya habrán, quizás algunos de ustedes habrán visitado a algunos de estos ejemplos como, no sé, Cancún o España, Ibiza o qué sé yo, algunos Barcelona sin ir muy lejos allá, o París, o algún lugar de Estados Unidos como, no sé, pues Miami, en los que el turismo se ha vuelto el modelo de turismo, perdón, se ha vuelto únicamente el tradicional, lo que significa que siempre es de sol y playa, es de alto consumo, el impacto del turismo a nivel ambiental es gigantesco en estos casos, tienes una sobrecarga de cada lugar que la gente visita. Por ejemplo, el turismo de sol y playa, tienes las playas que están repletas de personas, Río de Janeiro, por ejemplo, allá igual en Brasil, donde ya no existe un ambiente adecuado para los animales o la fauna o la flora en general que depende de la calidad de estos lugares. Entonces, yo creo que al ver esos casos a nivel mundial, nos damos cuenta de que aún hay esperanza para Bolivia para que podamos corregir las cosas mientras aún estamos a tiempo. Por eso digo, ¿cuánto nos falta por recorrer para llegar a este modelo? Entonces, hablemos de algunos casos negativos que hemos tenido justamente del turismo, que no es el sostenible y que no es el que realmente deseamos desarrollar en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, el destino principal de Bolivia es Uyuni, justamente el Salar de Uyuni.
en el que, bueno, ahí ya tenemos igual la visita de aproximadamente o casi 2 millones de personas cada año, justamente van a ver el Salar, es el gancho principal para que la gente venga a Bolivia, es el Salar de Uyuni, obviamente, en el cual, pues, bueno, con la cantidad de personas que llegan al lugar, también existe una sobrecarga, a la cual lastimosamente la población o el sector no está preparada para recibir, es decir, que no vas a encontrar basureros en todo lado, y si bien habrán algunos basureros en algún lado, pues lo que van a hacer es, bueno, ¿quién recoge esa basura? A veces no se suele tener el manejo más sostenible de los residuos que se producen en estos lugares, y además recordemos que cada turista pues tiene un alto consumo de plásticos desechables en estos lugares por la cantidad de tours que generalmente llevan igual botellas de plástico, que generalmente también llegan a lugares donde pues, empiezan a marcar con los neumáticos todo lo que es el Salar, empiezan a pasar por más y más rutas dentro de del Parque Nacional que es la Reserva Eduardo Baroa, que, bueno, empieza a haber una gran cantidad de afluencia. Ya he visto igual casos de atropellos en estos lugares. Justo hace unos 2-3 días estaba en el lugar en el que pude ver que una vicuña había sido atropellada por nuestros autos de una operadora de turismo. Entonces ahí vemos que la cantidad de personas y la cantidad de demanda está empezando a sobrepasar la capacidad, ¿no?, de estos lugares. Y sin ir muy lejos, me gusta mostrar esta fotografía porque ahí se encuentra un detalle sobre el Dakar. Yo recuerdo, y bueno, lo digo porque también tengo familia que viene de acá, de Uyuni, y estábamos justamente durante el Dakar. Era un momento tan interesante para, pues, no sé, reflexionar sobre el tema de la sostenibilidad en el turismo, porque por el Dakar recuerdo que habían llegado más o menos 50,000 personas a una población que es Uyuni, tiene unas 20,000 personas a lo máximo, ¿no? Entonces ya imaginarán lo sobrecargadísimo que estaba el lugar, y bueno, pues la cantidad de impacto que esto ha dejado. Tristemente, el impacto no solo puede ser ambiental, como lo acabamos de mencionar, sino que también el impacto puede ser sociocultural. En este caso, en Uyuni, ha habido un impacto tan grave a la cultura porque ha habido tanta migración bueno, pues no extranjeros, sino personas de otros lados del país y también extranjeros. Hay mucha migración de gente de Chile que ha empezado a vivir en Uyuni, gente de La Paz, gente de Oruro, gente de Potosí, que han empezado a llegar a Uyuni y han empezado a abrir las empresas y demás en Uyuni, justamente por la cantidad de turismo que ha llegado y las cantidades de personas que han empezado a llegar a este lugar. Ha habido un choque cultural tan grande que en Uyuni ahora el tema cultural se está dejando pues muy de lado. La identidad como tal, la identidad del sector ya está casi olvidada, y lo digo porque he vivido ahí en este lugar, he estado en este lugar por muchos años, y realmente puedes preguntarle a cualquier persona qué plato es el tradicional de Uyuni o cómo es la vestimenta tradicional de Uyuni, y nadie te va a saber responder algo como eso. Entonces, creo que es un momento para reflexionar sobre en qué dirección estamos avanzando, ¿no? Esta cantidad de personas que han empezado a llegar a este lugar empiezan a afectar culturalmente al lugar, y por ende se empieza a perder la identidad. Para lo que, como bien lo decía, cualquier lugar, cualquier comunidad, cualquier sector que vaya a entrar al tema del turismo tiene que estar preparada para lo que se venga. En este caso de Uyuni no estaba preparada para la cantidad de personas que han empezado a llegar. Entonces es por eso que empezamos a ver temas un poco tristes como estos, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Oruro, en el que sí se produce un turismo masivo, tanto como Uyuni como en Oruro. Se genera una gran cantidad de turistas en un momento muy especial para Oruro, que es justamente el Carnaval de Oruro, que es uno de nuestros patrimonios intangibles de la humanidad, declarado por UNESCO, que tenemos el orgullo de ostentar como país. Sin embargo, la cantidad de personas que llegan a estos lugares empieza a generar más un impacto que un beneficio en otros lugares, ¿no? O bueno, en ciertos sectores, o en ciertos aspectos, mejor dicho. Si bien hay un beneficio económico notable por la cantidad de personas que llegan, sí,
Sin embargo, ¿cuál es el impacto ambiental o sociocultural en estos casos? Que en el tema de Oruro se ha visto que por la cantidad de graderías que se tienen que instalar en Oruro, se ha visto casos en los que cortan a los árboles, que han podado totalmente a los árboles, que los han quitado para que puedan tener más lugares para que la gente vea al Carnaval de Oruro, por ejemplo. Pero más que todo también un impacto a nivel sociocultural en el que la gente ya está, los locales, la gente de Oruro, en el centro de Oruro, por ejemplo, pues muestran una gran preocupación cuando viene esta cantidad de personas, cuando hay daños en sus puertas, hay daños en sus fachadas, hay gente que está haciendo o que se duerme en sus puertas o que está tomando en sus casas o cerca de sus casas. Un aspecto igual, un impacto cultural muy grave en el que también, y creo que toda la gente ha debido ver estos casos en los que hay personas que pues empiezan o terminan durmiendo en la misma iglesia donde está la Virgen del Socavón. Entonces ahí vemos como el turismo no siempre realmente cuando está mal manejado, no es esa herramienta importantísima para llegar al desarrollo sostenible. Más bien, si está mal manejado, como en estos casos, lo que genera más es un impacto que un progreso, digamos, ¿no? Por otro lado, vemos el caso de Copacabana, que es otro de los sectores más visitados acá en La Paz, la Titicaca, por locales y extranjeros, en el que también vemos claramente un impacto importante por parte del turismo, en el que se ha generado pues una cantidad importante de residuos por parte de los turistas. Yo, bueno, también he trabajado muchos días acá en Copacabana y en la Isla del Sol durante los feriados, y realmente, si es que alguien ha estado en Copacabana justamente en un feriado, por ejemplo, durante este último, que era la Semana Santa, me acuerdo, nunca había visto tanta gente en toda la playa. Era más, mucho más, quizás el doble que en Año Nuevo, ¿no? Y eso es decir mucho. Entonces, la cantidad de residuos que se estaba dejando en la playa, la pena que daba ver la playa, la cantidad de ratones que he visto igual en la playa, es realmente preocupante, ¿no? Y no solo eso, sino que gracias a la cantidad de demanda de turistas que ha habido en Copacabana, lo que ha generado es que la gente pues ponga sus hoteles justo a la orilla de la playa. ¿Y qué ha generado esto? Es que pues el alcantarillado de toda Copacabana se empiece a ir solo hacia el lago, y en el caso de muchos de los si no es el 95% de todos los hoteles que están en la playa de Copacabana, pues sus aguas residuales van directamente al agua. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo el impacto del turismo también está generando pues niveles grandes de contaminación en el agua y también en la playa, ¿no? Y es por eso que ya se ha dejado de ver muchas especies que solían habitar en las playas de Copacabana, como muchos abuelos me contaban allá, hasta vías los flamencos justo ahí en la playa que estaban tranquilos, ¿no? Y ahora ya no puedes ver más que chocas o gaviotas. Entonces ahí estamos viendo igual como a través de las aves nos indican que la calidad ambiental del lugar ha reducido, ¿no? Y otros casos más específicos que me gusta mucho que observemos, obviamente no significa que todos estos destinos estén mal y que el turismo en estos lugares esté mal planteado y que no haya que ir a los lugares, no, sino que tenemos que ver en casos específicos como estos qué está dándose bien y qué está dándose mal, ¿no? Si bien hay mucha entrada de recursos económicos en todos estos lugares, eso es lo que sí se puede rescatar, pero hay que nuevamente recordar cuál es el impacto de este modelo tradicional del turismo de masa, y qué es lo que está generando en estos lugares desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista sociocultural. En Sorata, igual, otro tema que se ha dado es justamente la caverna de San Pedro, en la que, pues, como podemos observar en este caso, pues, originalmente esta caverna contaba con varios individuos de murciélagos, por ejemplo, ¿no? En los últimos años y eso, creo que hace 15 o 20 años se decidió abrir la entrada de la caverna para que ya haya más turistas y que sea más cómodo para que la gente pueda entrar al lugar, en lo que aquí vemos claramente cómo se ha, pues,
priorizado la satisfacción de un turista, de los visitantes, antes que la calidad ambiental de estos lugares. Y obviamente para poder abrir esta caverna lo que se ha hecho ha sido pues dinamitar la entrada, y a través de la cual también se han generado pues eventos dentro de la caverna. Recuerdo que me contaron que en 2002 o 2001 se hizo un concierto de los Carcas dentro de la caverna. Imagínense poner pues todos esos amplificadores y demás en un lugar donde pues son dormideros para los murciélagos. Entonces ahí están los murciélagos pues totalmente afectados. Y bueno, desde entonces ya se ha visto cómo ha reducido la cantidad de población de murciélagos en el lugar. La última vez que fui ahí, recuerdo haber contado máximo 19 ejemplares de murciélagos en la caverna. Lo que antes pues eran pues 200, 300, 400, y ya tristemente yo no puedo, ni las generaciones futuras ya no van a poder siquiera observar, ni siquiera imaginar la cantidad de murciélagos que solían volar y estar presentes en esta caverna. Ahora ya no existe, ya solo son muy pocos murciélagos. Entonces, y bueno, luego ya en la lagunita que está dentro de la caverna ya vemos cómo se han instalado todos estos botecitos para que la gente pueda entrar y que pueda pues hacer lo suyo dentro de la laguna. Entonces aquí vemos otro caso en el que se está priorizando la comodidad, entre comillas, de los visitantes, los caprichos de cualquier visitante, y se deja de lado lo que se debería de hacer en lugares como estos, que son naturales, ¿no? Y finalmente, uno de los casos que más me preocupa también en Bolivia es el tema del destino Pampas. Bueno, el destino de Runabaque cuenta con dos atractivos muy importantes, que es el Madiri, y también tenemos las Pampas allá. La mayoría de los turistas suele ir a las Pampas por justamente tener la mayor probabilidad de observar fauna del lugar, ¿no? Aves, reptiles en general, y también entre ellos los bonitos que tenemos justamente en la fotografía, que uno de los casos o de los escenarios más típicos de ver en estos lugares es esto, ¿no? Como los guías atraen a los monitos, le dicen a los turistas que les den un chisito, una pipoca, una galleta, lo que sea, un platanito a los monos, en este caso los chichilos, que pues, bueno, al final lo que hace es o genera una dependencia de estas criaturitas respecto a las personas. Por ende, ya están esperando a que los turistas lleguen y lo que hacen es comer lo que los turistas les den. ¿Qué significa esto? Que pues su rol ecológico de estos animales estaría siendo anulado, porque ya no estarían pues comiendo los frutos del bosque que deberían estar comiendo para poder justamente dispersar sus semillas, que era su rol. Entonces aquí vemos nuevamente como un turismo de masa está generando impactos en términos de la naturaleza. Y no solo eso, que también vemos en el caso de Pampas como muchos guías suelen agarrar a las anacondas o, bueno, ciertos reptiles del lugar, y pues las empiezan a agarrar y las manipulan y les ponen en los brazos de las personas o en sus hombros para que tengan una foto con la anaconda, sin tomar en cuenta también el estrés que se puede generar para estos reptiles tan importantes. Más aún cuando pues seguramente muchos que les cuesta tanto tiempo alimentarse por justamente este estrés que provocan los turistas, lo que hacen es pues que regurgiten su comida y que les ha costado un montón de energía, y en otros casos también pueden terminar muriendo, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a Pampas, ya muy joven, digamos de que 14 años o 13 años, recuerdo cómo alzaban a las anacondas y bueno, una ya estaba muerta, y seguramente estaba muerta por tanto estrés, porque no tenía ningún rastro de violencia, y todavía lo alzaban y lo aprovechaban y la envolvían en la pierna de la persona. Entonces es muy triste ver cómo este tipo de actitudes se siguen dando, en especial en lugares tan importantes como estos, ¿no? Pero bueno, entonces estos son pequeños casos, pequeños o comentarios que quería realizar respecto a los casos de turismo más relevantes, digamos, a nivel de Bolivia, para que podamos reflexionar en que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Sino, si bien son lugares realmente visitados y hay mucha afluencia de turistas, pues hay que pensar en el impacto que genera este tipo de turismo, ¿no?
Pero hablemos también de las buenas prácticas que se ha podido dar a nivel Bolivia, y creo que ya con esto vamos a ir terminando un poco la charla, porque no todo es malo. Yo estoy muy seguro de que hay casos realmente positivos en el país y quisiera hablar un poquito de ellos, ¿no? En este caso, me gustaría hablar sobre el destino Rurrenabaque, que es uno de los destinos más, bueno, ha sido declarado justamente hace unos cuantos años como destino sostenible de Bolivia, que aglutina tanto Pampas como Mariri. Bueno, hemos visto qué es lo que está pasando en Pampas y eso hay que justamente ir dejándolo de lado. Sin embargo, sigue siendo un destino sostenible por el hecho de que en el caso de Rurrenabaque, si hablamos de los 90s, la situación de este lugar era muy diferente, porque antes de la llegada de los turistas, antes del libro que salía de la jungla de Josie Ginsberg y demás, que hizo, bueno, que fue el boom del turismo para Rurrenabaque, la fuente más importante de ingresos para la población de este sector era justamente la tala de árboles, ¿no? Eran madereros previamente, especialmente explotaban lo que era la mara, ¿no? Que recordemos que ahora la mara es una especie que está en peligro de extinción y que ahora está protegida y que se debe conservar, ¿no? Entonces, desde la llegada de los turistas, lo que ha empezado a ver ha sido una dinámica muy distinta y de hecho totalmente contraria a lo que era antes el tema de ser madereros. Pues la gente empezó a llegar porque quería vivir la experiencia de la jungla, ver a los animales, ver a los tucanes, a los monitos, ver a las frutas, entender cómo era este lugar que justamente promete ser un lugar prístino y lleno de naturaleza. Entonces, en esa época, hablamos ya de los 90s, 95 y poco más allá, la dinámica empieza a cambiar y la gente empieza a decir, pucha, realmente este árbol, si bien me puede dar dinero rápido ahora, si es que lo corto, creo que si lo mantengo acá y puedo atraer turistas, porque yo sé que en este árbol llegan, no sé, pues ardillas, vienen tucanes, vienen este tipo de animales, entonces al turista le va a interesar ver esto. Entonces ahí vimos cómo el cambio de chip fue muy interesante y gracias al turismo, porque la gente empezó a ver que un bosque realmente vale más siendo pues protegido que siendo deforestado, ¿no? Es mucho más sostenible en el tiempo poder generar ingresos gracias a esta cantidad de bosque que tenemos que la cantidad de ingresos que te va a representar si es que lo tienes que cortar todo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y muy bonito ver cómo esto se ha dado en Rurrenabaque. Es un caso de éxito, yo creo, algo que hay que aplaudir a nivel de Bolivia, además que ha generado emprendimientos como el de Chalalán, que muchos de ustedes quizás ya lo han debido conocer, que es uno de los, bueno, un emprendimiento comunitario de San José de Chupiamonas, que ha llegado hasta facturar más de $1 millón en una cierta época, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el turismo sostenible y todavía administrado y generado por las comunidades locales, como así en este caso San José de Chupiamonas, pues ha generado tanto impacto a nivel mundial, no solo local, sino mundial, y más gente ha querido llegar a estos lugares, ¿no? Entonces, ahí vemos un emprendimiento comunitario que ha generado semejante cantidad de dinero y eso ha permitido también que la gente obtenga mejores recursos. Hace un mes estaba en San José de Chupiamonas y realmente puedes ver lo difícil que era llegar a San José, pero ahora es una comunidad que está muy bien establecida, que tiene realmente buena infraestructura y pues están ahí manteniéndose gracias a los dividendos que les llegan a los comunarios por parte de Chalalán, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la gestión comunitaria puede también hacer más sostenible el manejo del turismo, en este caso ecológico, del sector. Entonces, nada, yo creo que eso es algo muy importante que tendríamos que reflexionar y recordar, que no todo lo que estamos haciendo en Bolivia está mal, sino que realmente hay casos muy lindos en Bolivia. Y bueno, también, bueno, antes de ir del caso de Oquisamaña, me gustaría ir a otros casos, que era justamente uno que me llama mucho la atención, que es del Palmar, que también es una de las áreas protegidas más interesantes, más bonitas de toda Bolivia, creo yo, que pues se jacta de tener pues una grandísima cantidad de cóndores
que se jacta de tener una bellísima cantidad de jucumaris, una cierta probabilidad de ver mamíferos como estos o aves también como la paraba frente roja, el cóndor que ya está en peligro de extinción, por ejemplo. Entonces son sectores que, bueno, esta es un área protegida nacional, un parque nacional que es el Palmar, que se encuentra en Chuquisaca, por ejemplo, en el que también las comunidades han empezado a organizar para poder generar una dinámica de turismo para la conservación justamente de estos sectores, ¿no? Se ha hecho, yo recuerdo muy bien el caso del Hanchicoco, que pues han empezado a generar galletas y brownies hechos con la harina de hanchicoco, que es el fruto que viene de estas palmeras, que son las palmeras más altas que pueden crecer acá en Bolivia, y es una especie también endémica del país, ¿no? Entonces, es un lugar realmente increíble en el que el turismo ha podido generar cierta dinámica y ha incluido a las comunidades para que puedan ver el valor de conservar estos sectores y poder tener cierto nivel de empoderamiento y poder aprovecharlos de manera sostenible para recibir turistas que puedan venir y puedan justamente venir a buscar esta cantidad de aves, de mamíferos, de plantas que pueden verse en este sector. Por ejemplo, este es un sector, este es un ejemplo que no siempre se lo comenta, pero ahí vemos ciertas dinámicas muy innovadoras en destinos que no son tan hablados de Bolivia, ¿no? Y por otro lado, que me gustaría comentarles ya para ir aterrizando, yo sé que hay muchos casos muy buenos de Bolivia, pero para también comentarles algo que está muy cerca acá en Bolivia, acá en La Paz, para quienes nos observan desde La Paz, es el caso de Auquisamaña, que bueno, nosotros como Algo a Turismo Sostenible también hemos sido parte de ello, y queríamos mostrarles un poquito de lo que no todo es pues criticar. O sea, yo podría estar en una posición muy cómoda diciendo no, que esto está bien, que esto está mal, que esto está bien y que esto le falta tal cosa, sino que también hemos tratado de aplicar este mismo modelo de turismo en un lugar que está pues a nada de la ciudad de La Paz, es parte de la ciudad, y es un área protegida municipal que tenemos aquí en Auquisamaña, en la que a través de nuestro emprendimiento lo que hemos hecho ha sido pues empezar a llevar a más y más personas a este sector. Hemos organizado un montón de observaciones de aves desde el 2018 justamente, y en este caso hemos empezado a llevar más y más personas en muchos, de hecho el 95% de las veces era de manera gratuita, porque la idea de esto era partir por la educación ambiental. Como bien decía Robbie, la educación ambiental es parte importantísima para poder conservar cualquier elemento, y en este caso lo que queremos hacer era llevar a más y más personas de La Paz especialmente, nacionales, también venían personas de Santa Cruz, a que conozcan sus áreas protegidas, ¿no? A que conozcan que este lugar que había sido un área protegida, pues que merecía ser protegido justamente por la cantidad de aves, la cantidad de naturaleza, de flora, de fauna que puede existir en este lugar. Entonces hemos empezado a llevar más y más personas para que justamente pues conozcan cuál había sido la importancia ecológica de un sector tan importante como Quisamaña. Entonces, esa es una de las cositas que hemos estado haciendo con las personas. Hemos organizado también una actividad muy interesante allá, que ha sido los picnics sostenibles, en los que hemos organizado picnics junto a Ruma Duciel, en los que se generaban, primero se daban sí o sí productos netamente bolivianos, se utilizaban implementos netamente bolivianos, como notarán acá, se utilizaban artesanías de cada lugar, que habían artesanías de Totora desde el Titicaca, habían otras chúas de cerámica que venían desde Cochabamba, habían otras artesanías que eran hechas de madera desde Rurrenabaque, desde la Amazonía. Entonces, lo que se trataba de hacer era evitar al máximo cualquier elemento plástico desechable. La idea era mostrarle a las personas que pueden aprovechar sus áreas protegidas, pero también pueden hacerlo de manera sostenible, pueden tener una experiencia en la que no van a tener que generar ningún plástico. Todo era, como notarán, todo era de vidrio, o eran artesanías, o era cerámica, o era metálico. Entonces, lo que se quería demostrar en este caso era que la gente puede disfrutar de un picnic
y puede disfrutar de sus áreas protegidas de manera sostenible. Y esto me acuerdo que esto lo hicimos en el 21 de septiembre, en el Día de los Enamorados, y por eso justamente había mucha más afluencia de parejas, en la que en vez de pues regalarse una rosa y demás, lo que hicimos fue plantar un árbol nativo del sector, que en este caso es un molle, y que cada pareja se haga cargo de la sobrevivencia de estos molles, lo adoptaran para siempre y eso representase justamente su relación, digamos, ¿no? Y es lo lindo que ya tenemos, estos son los de los primeros molles que hemos plantado en este sector, en el área protegida de Oquisamaña, y pues ha sido ya desde hace 3, 4 años que están ahí todavía los muelles y están creciendo, ¿no? De esa manera hemos ayudado también a poder preservar en un sector que, como notarán, mayormente ha sido, entre comillas, invadido por especies invasoras, como los pinos, como los eucaliptos y demás. Entonces, bueno, eso ha sido parte de la restauración del lugar y de esta manera también hemos hecho parte a la gente, a los visitantes, a que sean pues partícipes de su conservación y no sea solo visitarlos, sino que también se involucren en lo que es el conservar estos lugares, lo cual ha tenido un gran resultado porque la gente ha empezado a venir más y más y más, ha habido más personas que han empezado a conocer este lugar, gracias a las visitas que hemos hecho por muchos años, más gente conocía que esto ya era un área protegida más que solo un bosque, ¿no? Porque la gente también solo venía antes de este tipo de interacciones, pues yo me acuerdo muy bien como la gente no sabía que esto era una área protegida, solo iban a jugar a su parquecito, por el columpio, por las fotos o para tomar también y listo, ¿no? En cambio, bueno, este sector, Aquisamaña, sufría cada año de loteamientos, por ejemplo. Me acuerdo muy bien porque cada año también teníamos incendios y pues nosotros nos encontrábamos ahí siempre atendiendo estos problemas. Pero lo que pasó en el último avasallamiento que se dio dentro del Bosquecillo, por ejemplo, que fue hace unos 2, 3 años, creo, justo después de la cuarentena, ha sido tan interesante que todo estas dinámicas que hemos ido impulsando en este sector han dado fruto, porque el momento en que la gente se enteró que habían problemas de avasallamiento en este sector, la gente fue la que saltó, la gente fue la que empezó a reclamar y la que empezó a defender sus áreas protegidas. Entonces, ahí vemos claramente cómo se sigue la regla de que la gente no puede proteger, no puede conservar lo que no valora y no va a valorar lo que no conoce. Entonces, el turismo justamente puede ser esa estrategia clave para poder generar este tipo de acciones, ¿no? Que la gente conozca sus áreas protegidas, ese era siempre el objetivo y se logró ese objetivo. Ahora ya ha sido como 3 años consecutivos en los que no ha habido persona que se haya metido a los bosquecillos a poner su cartel de propiedad privada de X lugar. Entonces, es algo muy bonito que yo creo que ha impactado de manera positiva al lugar. Ahora hay mayor cantidad de visitantes en el sector y eso es algo muy interesante, aunque todavía la gente necesita educarse en de qué manera tiene que interactuar con estos sectores, porque a veces también suelen botar sus cigarritos, suelen botar sus basuras y eso es algo que todavía se tiene que reflexionar en áreas protegidas como esta, ¿no? Y finalmente, una de las cositas que hemos impulsado también en este sector y de lo que yo realmente estoy tan feliz de haberlo logrado, es que nosotros junto a La Paz Biodiversa, junto a Omar, por ejemplo, que es una gran persona, igual amante de la conservación acá en La Paz, nos decidimos restaurar una lagunita que solía existir en Oquisamaña, que hace 15 años, pero hace 17 años, se había secado definitivamente, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer, justamente gracias al trabajo que ya se venía haciendo previamente, pues se pudo organizar esta actividad tan bonita de restauración de la laguna, en la que el objetivo era conservar una especie específica que era la Gastroteca marsupiata, la rana marsupial, que está en peligro de extinción prácticamente dentro del Valle de La Paz, que ya está desapareciendo y solo existen en muy, muy contados puntos de la ciudad y van reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, hemos encontrado, recuerdo, en este sector o arribita de Oquisamaña, fuera del área protegida, hemos encontrado un ojo de agua en el que se encontraban efectivamente estas especies. El agua, me acuerdo que la habíamos buscado por 3 años y demás, y fue una felicidad de encontrarla.
pero ese sector ahora ya está loteado, ya no existe ese ojo de agua porque ya hicieron terrenos allá. Pero en esa época sabíamos que eso iba a pasar, por ende vimos que una manera bonita de poder contribuir a la conservación a través del turismo era restaurar esta lagunita junto a profesionales como Omar, que ya es un experto en este tipo de restauraciones, y lo logramos, ¿no? A partir de esta iniciativa, pues pudimos generar 2 lagunitas y luego a la alcaldía le gustó tanto la iniciativa que generaron una tercera laguna más, en la que ahora los anfibios pues están felices, están ahí chochos, reproduciéndose, cada año estamos monitoreándolo y estamos viendo que la cantidad de anfibios ahí es increíble. Tenemos una población muy sana de ranas marsupiales, de ranas 4 ojos, de los sapos andinos, la Rhinella spinulosa, y demás, ¿no? Entonces, además que el efecto que ha tenido esta lagunita para el sector ha sido tan increíble porque han empezado a venir más y más y más animales, porque después de que hemos hecho esta lagunita, pudimos registrar en esta misma laguna tomando agua las vizcachas. Hemos registrado zorro. Hace unos 2 meses, justo antes del Reto Ciudad Naturaleza, me encontré cara a cara con un zorro en esta laguna, ¿no? Justamente fui de noche y me la encontré tomando agua enfrente mío y le importó si yo estaba ahí observando a las ranas, ¿no? Solo llegó el zorrito y empezó a tomar el agüita. Y también que se encontró se pudo registrar hurones muy cerca de la laguna, entonces la vida empezó a restaurarse también de alguna manera, quiero pensarlo, gracias a cositas como estas, ¿no? Entonces, creo que, bueno, estas son un poquito de las cosas que hemos ido haciendo solo en el sector de Okizamaña, que es uno de nuestros sectores favoritos, además de haber impulsado la creación de la compostera en el lugar y también un vivero barrial del sector, que se complementa con el área de amortiguamiento de Okizamaña en la parte de las serranías, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que con estos pequeños ejemplos podemos ver cómo el turismo, si se plantea de una manera adecuada, es posible, y aquí están los ejemplos, es totalmente posible tener una influencia directa en la conservación. Y yo creo que eso podemos observarlo en estos pequeños casos y quería mostrarles nada más de manera muy local, muy próxima a nosotros, a nuestra realidad, qué es lo que se ha hecho y lo que se puede hacer y el impacto que ha tenido esto y el beneficio que puede generar directamente gracias al turismo en estos casos. Entonces, creo que, bueno, con eso quisiera ir terminando con la charla, nada más terminar con la reflexión de que el turismo en sí es la industria sin chimenea, como dicen. Es un sector económico que puede generar altísimo rédito económico, valga la redundancia. Sin embargo, si está mal manejado, como hemos visto en los casos previos, puede generar también un impacto muy grande por detrás, ¿no? Si bien es un servicio que no es una fábrica que está poniendo químicos, que está, no sé, pues está vertiendo ciertos residuos en el agua, qué sé yo, si bien no tiene esa cantidad de impacto, pero si no, igual un servicio, si está mal manejado, puede generar impactos como lo hemos visto previamente. Pero, nuevamente, estos impactos pueden ser totalmente reversibles de maneras como esta. Y una manera en la que también lo realizamos, y esto no lo puse en las diapositivas, es que por cada cliente que tenemos, plantamos un molle justamente en Okizamaña, ¿no? Ya van 2 años seguidos en los que hemos plantado un total de más o menos 160 molles dentro de Okizamaña, y ahí están y siguen creciendo y son especies nativas que pertenecen al lugar y la gente, las personas que han confiado en nosotros para hacer turismo, pues ya han adoptado uno de estos plantines y los siguen cuidando hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que el turismo y la conservación pueden ir muy de la mano, pero todo depende de cómo lo podamos observar al turismo, ¿no? Entonces, creo que de esa manera quisiera terminar. Y muchas gracias, Robbie, por el espacio. Y bueno, creo que quise ser un poquito breve, pero espero que haya sido de su gusto la charla. Ahora sí, si existen preguntas o consultas y que podamos abrir un pequeño debate al respecto, creo que valdría mucho la pena. Muchas gracias, Robbie. No, más bien porque a ti, Beto, las gracias por abrir justamente este ciclo dedicado a la educación ambiental,
Yo creo que el trabajo que realiza Arwa, que realizas tú, es muy importante porque no solamente llegas a personas de otros países, sino hemos visto el trabajo que realizas a nivel local y es importantísimo. Y créanme que las actividades que hace Beto son increíbles. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas y tal vez participemos en algunas otras más. Son sin duda alguna muy importantes. Muchas gracias más bien, Robbie, por la invitación y más bien bueno, estoy feliz de poder comentar respecto a turismo a través de tu canal y nada, yo estoy más que abierto a las preguntas y también a debatir todo lo que hemos estado complementando. Robbie, también creo que has estado siempre muy presente en muchos de estos casos que hemos estado hablando respecto a Quisamaña, entonces creo que hay mucho que podemos aportar respecto al turismo para la conservación, ¿no? Sin duda. Así que vamos a empezar con las preguntas y te leo la primera. Ahí está. Que es justamente de Estefanito Rico, que dice, no, gracias Betos por la charla. ¿Qué crees que podemos hacer para evitar los errores en el turismo creciente o emergente que tenemos en ciertos lugares? Bueno, gracias Steph por el comentario y por la linda pregunta. Como bien lo mencionaba, ¿no? Lo principal es tener claro cuáles son nuestros objetivos respecto al turismo, ¿no? Tenemos que estar bien preparados para lo que se va a venir. Y creo que en muchos casos la gente suele ver al turismo como solo un recurso, una fuente de dinero, pero ahí es donde empieza este mal progreso, digamos, respecto al turismo, porque tenemos que plantearnos justamente que el efecto del turismo siempre va a ser triangular, tiene un efecto económico, tiene un efecto ambiental y tiene un efecto sociocultural. Entonces, si bien va a llegar dinero, entonces respecto a los otros dos pilares, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando? Creo que es muy importante eso, plantearnos cuando queremos empezar con el turismo, especialmente en sectores que están emergiendo dentro del turismo, ver en el futuro justamente, y creo que eso nos falta mucho, no solo en turismo, sino a nivel, yo creo que nacional o incluso continental, pensar de manera más estratégica, ¿no? Ya, ok, tengo un negocio, voy a producir dinero, pero la gente suele pues pensar en el dinero y en los siguientes meses, pero no empieza a pensar en ya, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Qué más va a ser adelante? A ver, de aquí a 2 años van a venir, no sé, 200 turistas, entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Tengo señalética, no me van a pisar a mis, no sé, pues por ejemplo, y eso veo mucho en muchos casos en Copacabana, que la gente que va por el turismo suele meterse también a áreas privadas o se meten a los cultivos de las papas y ahí empieza a descontrolarse y empieza a generar un impacto y la gente empieza a rechazar el turismo porque estas personas empiezan a entrarse a lugares donde no deberían o están empezando a agarrar las plantitas y a cortarlas, alimentar a los animales. Entonces, tenemos que plantearnos qué va a ser en el futuro antes que en el presente, ¿no? No, sin duda alguna, lo que nos cuentas es real, ¿no? De hecho, los siguientes comentarios van algo que has mencionado y que creo que es uno de los impactos que genera justamente el turismo, ¿no? Sergio Lima nos dice, gran error es tocar alimentar animales silvestres, ¿no? Mencionando lo que decías acerca de los chichilos, y no se puede atraer justamente turistas alterando la vida silvestre. Sí, totalmente. No, Además y es algo que no he mencionado, es que también hay enfermedades zoonóticas, ¿no? En estos casos, y no solo en el caso de que los animales puedan transmitir algo a las personas, sino principalmente que las personas pueden transmitir algo a los animales, ¿no? Entonces, y la gente no suele tomar en cuenta eso y peor, muchos guías irresponsables suelen priorizar la felicidad momentánea o la comodidad de los turistas que piden tener a los animales en su hombro, en su cabeza, para que les sienten a la foto y con eso estén satisfechos, que ese no es el estándar, yo creo, de turismo que deberíamos estar apuntando, ¿no? No, sin duda alguna, ¿no? Hemos visto el caso que justamente menciona Steph otra vez en otro comentario en Pampas, ¿no? El caso de los delfines de río, de los bufeos, que han justamente esperado atacar, ¿no? A la gente y hoy en día hemos visto que merecen justamente ese respeto. Este caso yo creo que ha llegado a todos nuestros oídos, a todos los que nos dedicamos a esto y nos alarma ver la actitud de los bufeos con las personas.
Sí, no, bueno, creo que sí, Steve está mencionando igual otro caso muy importante que igual lo omití, es el tema de los delfines, ¿no? Si la gente suele desear entrar y nadar con ellos, y esto no solo pasa en Bolivia, también en los países con los que también compartimos la existencia de los delfines rosados, toda la gente quiere estar con los delfines sí o sí nadando, ¿no? Y bueno, tampoco tomamos en cuenta de que cuando nos metemos al río tenemos ciertos químicos con nosotros, tenemos el repelente, tenemos la crema la crema solar. Entonces, bueno, no solemos pensar en que tenemos que reducir ese nivel de impacto también como turistas, ¿no? No, sin duda alguna. Luego tenemos también a Ártica, a Nino, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede implementar y mejorar a las empresas turísticas con educación ambiental? Y la segunda pregunta es, ¿y existe interés por parte de las empresas turísticas en este tema? Bueno, empezando por la segunda pregunta, a lo que he visto creo que no existe mucho interés en hablar de estos temas específicamente desde los emprendimientos turísticos, estando ya, como bien mencionaba, ya varios años trabajando en turismo y he visto siempre lo mismo, ¿no? Y tristemente veo siempre el mismo patrón, ¿no? En muchos casos hay gente que se pone a hablar de la naturaleza y te empieza a decir, pero cosas de locos, ¿no? Así como que sí, este flamenco viene desde la Amazonía y está migrando por Pando, qué sé yo, o sea, cosas bien raras, pero te dicen así, ¿no? Y se empiezan a inventar muchas cosas. Entonces ahí yo creo que podemos ver mucha falta de interés. Sin ir muy lejos, voy a hablar de un caso que me ha pasado junto a Liz justamente en una empresa que supuestamente tenía que ser ecológica de turismo, en la que hemos ido justamente a uno de los lugares más explotados de La Paz, que es en este glaciar que tenemos muy cerca de Milluni, en el que se pasaron pues por bofedales con 4 buses llenos de personas y bueno, solo había un guía y el guía no te decía absolutamente nada de los bofedales, de la importancia. Habíamos aves, había Leolemus forsteri, había las lagartijas ahí al lado del camino y no se hablaba de eso, ¿no? Y los guías lo que te decían era, aquí tenemos nieve, sáquense fotos, esa montaña se ve como un gorila, decimos la montaña gorila, listo, y nos vamos, listo. Entonces ahí nos damos cuenta un poco de cuál es el nivel de interés respecto a este tipo de aspectos por muchos emprendimientos, lo cual es algo de lo que tenemos que reflexionar bastante, ¿no? Y bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo se puede implementar la educación ambiental? Es simplemente, pues primeramente investigando, ¿no? También contratando a personas que sepan de estos aspectos cuando se tratan de guiajes, de productos turísticos en la naturaleza. Es decir, personas que realmente sean entendidas al respecto para que empecemos con pie derecho y empecemos a hablar de educación ambiental, porque si hay personas que ignoran estos aspectos y que van a ir y se van a inventar lo que sea que vean, pues yo creo que ahí estamos por mal camino, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Yo también he tenido casos donde he escuchado, ¿no? Cada cosa que uno no puede corregir a veces todo. Yo creo que realmente debería poderse pensar desde los guías de turismo, tomar cursos o ni siquiera cursos, ¿sabes? Yo pienso que con preguntar a la gente que está trabajando y que estudia esto, muchas veces la información se facilita. Sí, precisamente. Luego tenemos a Evelyn González, que nos dice justamente gracias y felicidades por los trabajos que realizan en Flora y Fauna. Muchas gracias, Evelyn. Luego tenemos otra vez a Nino de Ártica, hablando justamente del tema de Oquisamaña, pero ahora la fauna de Oquisamaña está siendo perturbada por ese club, no ese que tenemos ahí que se instala en un garaje, que emite ruidos durante los fines de semana y no existe ninguna norma para evitar justamente la contaminación sonora. Sí, tristemente sí se ha instalado un lugar, creo, por allá, ¿no? Pero bueno, eso ya está fuera del área protegida y creo que, bueno, eso ya son instancias de la gobernación o, bueno, de la alcaldía, creo.
Sí, no hemos visto que no existe una norma que pueda regular justamente estos espacios abiertos de fiesta. Y bueno, esperemos que en algún momento se pueda en realidad realizar. Sí. También tenemos acá la IDS que dice, recientemente vi una propaganda en la constructora para ver una urbanización que se va a construir, no sé el lugar exacto, pero mencionaron que este lugar de Oquisamaña, ¿qué acciones están haciendo para proteger, ¿no? Para evitar que se adueñen de este lugar? Bueno, respecto a eso, ya es otro tema fuera, en realidad es fuera de Oquisamaña, pero lo han llamado Alto Oquisamaña y es en realidad dentro de otra área protegida que es las serranías de Pachajaya, creo, ¿no? Y el Muelle del Diablo. Que bueno, eso ya es igual otro tema de la alcaldía que ha estado peleándola por los últimos años, abriendo procesos y demás, y bueno, al final no sé en qué quedó ese aspecto, pero es triste porque es justamente en ese sector donde hemos encontrado por primera vez a la gastroteca marsupiata y es lo que ya se ha aplanado totalmente y se ha creado un camino violando lo que es el área protegida de la Muelle del Diablo, que va desde Pedregal y conecta con todo Oquisamaña y demás, que bueno, y ese es otro tema que se tiene que manejar desde otras instancias, ¿no? Ya más gubernamentales en este caso, ¿no? No, es cierto, ¿no? Este tipo de empresas, yo creo que algo que podríamos recomendar es que si hay personas que están justamente ofreciendo estos lotes, los compradores o posibles compradores sean muy cuidadosos en ver dónde se están comprando los lotes, que tengan todos los permisos necesarios, que realmente se respeten todas las leyes que tenemos, porque después pasan tragedias, ya lo hemos visto en diferentes lugares, ¿no? Hay lugares en La Paz que no son para construir y de hecho son áreas protegidas por algo, no solamente por la vida silvestre, sino porque el suelo no es adecuado. Exactamente. Luego tenemos a Paola Mercedes Cocasoto que dice estaría bueno realizar jornadas de ecoturismo en Oquisamaña para niños paseños y educarlos en los nuevos paradigmas turísticos de la ciudadanía sostenible y proactividad. Ellos serán el futuro los nuevos anfitriones de la ciudad que deben conservar lo que ya tenemos. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, Paula, yo creo que es algo que ya se está dando de muchos aspectos, porque también tenemos a los guardaparques que están presentes en Auquisamaña y que están ahí siempre justamente recibiendo a las y los visitantes y diciéndoles qué se hace y qué no se hace, cuál es el código de conducta en estos lugares. También está la señalética del lugar que te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. En la lagunita en la que hemos igual eh, restaurado, también hemos instalado ahí junto a Bolivian Amphibian señalética a la altura también de las guaguas para que puedan también entender cómo comportarse en estos sectores y cómo no comportarse. Así que yo creo que tenemos más bien ahí los recursos para poder hacerlo. Y bueno, creo que sí está buena la idea de hacer jornadas específicamente con niños. Yo creo que sí podríamos ver de organizarlo. Sin embargo, ya se está organizando por parte de la alcaldía, ya invitan a las personas. Durante el Reto Ciudad Naturaleza también ha tenido tanta cabida para las personas, las familias que han ido a este lugar y los guardaparques también han estado ahí para poder enseñar a las personas cómo se hace, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy bonita idea que ya se está dando y se ha ido dando y creo que ya ha habido muchos actores responsables de ello y que es una alegría, ¿no? Cierto, cierto. Yo creo que algo también que hay que recordar es que Beto, ¿no? Tiene un montón de actividades durante todo el año y esténse atentos a sus redes sociales, no solamente en Facebook, está también en Instagram, en TikTok, que los voy a estar dejando por si acaso en un comentario aquí. Vean las actividades que tiene. Yo he sido parte de las actividades, no solamente en La Paz, en la urbe, y créanme que es increíble. Beto sabe un montón, siempre está dispuesto también, no solamente a prestar su conocimiento, sino también a poderse formar, y yo creo que eso es un baluarte en alguien que trata de hacer conocer nuestra naturaleza, y créanme que él sabe secretos increíbles. Gracias. Nuevamente tenemos entonces a Steph, que te dice, ¿tú crees que los paquetes turísticos deberían ser diseñados por equipos multidisciplinarios? Totalmente de acuerdo, Stephanie. Yo creo que sí o sí, porque no se puede verlo desde una sola óptica muchos aspectos, ¿no? Es como decirte
que yo ahora mismo pues igual haga un tour de escalinata a la montaña del Illimani, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo escalar una montaña, así como muchas personas no pueden tener mucha conocimiento de aspectos como de la ecología y del medio ambiente en general y de la biodiversidad, ¿no? Que pasa en muchos casos y te dicen, ¿no? Tour ecológico y demás y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eso te saca una foto ahí en algo verde y punto, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, yo creo, a la hora de plantear cualquier paquete turístico, se lo haga justamente desde un punto de vista más multidisciplinario y mejor si se, como decía Robbie, pues consultar a quienes realmente sepan o, si no, también entrenarse al respecto y poder empezar a generar una dinámica propia y poder tener el conocimiento y una vez que tengas el conocimiento, pues empiezas a dar una oferta, ¿no? Porque no, yo creo que no sé, alguien que no conozca de algo no debería ofrecer ese algo, ¿me entiendes? Así como yo igual tampoco podría ofrecer biking en la ruta del Camino de la Muerte, pues ni tengo idea de cómo manejar una bicicleta, entonces yo creo que es comparable con aspectos como estos, ¿no? Por supuesto que sí. Antes de que leamos algún último comentario, yo también tengo alguna cuestión. Si alguien más tiene una pregunta, aprovecho porque ya estamos por acabar. Dime, Beto, ¿qué te parece a ti llevar a mascotas, ¿no? A áreas naturales? ¿Cómo se podría, digamos, regular esto? Yo sé que los animalitos de compañía son una parte importante. ¿Habría una manera de llevarlos de manera segura a lugares naturales, no a áreas protegidas precisamente? Bueno, esto se podría o se debería manejar de dos lados, ¿no? Primero, como turistas, tenemos que entender que, y en realidad como personas en general, tenemos que entender que nuestro impacto es seguro, ¿no? Ya sea solo existiendo, ya estás impactando en el planeta, ¿no? Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo reduzco mi impacto? Ahora, como turista, ¿cómo voy a reducir mi impacto como visitante en X lugar? Primero me informo, yo creo. Entonces es importante saber qué comportamiento, qué código de comportamiento podría tener en un lugar como un museo, qué código de comportamiento puedo tener en un bosquecillo, en un área protegida, en una laguna, en no sé, en la calle. O sea, las personas tenemos que tener en cuenta mucho estos aspectos. Así como no puedes gritar en una biblioteca, no puedes tampoco hacer ciertos aspectos, ciertas cositas en áreas protegidas, como también, y tenemos que entender esto bien, llevar a las mascotas. ¿Por qué? Porque tenemos que también como mamíferos, por ejemplo, un can, un perro, que pues marque su territorio, lo que va a hacer es justamente espantar a otros animales que deberían estar ahí más bien, ¿no? Como un zorro que va justamente a olfatear bueno, la orina y también va a entender que este es un territorio de alguien más y no se va a meter más a ese lugar y por ende estos animales empiezan a desplazarse cada vez más lejos de donde habitamos. Entonces la idea es justamente entender que somos visitantes y no somos dueños de estos lugares. En realidad tenemos que respetar cuáles son las reglas que se dan en cada lugar. Entonces, yo sé que a muchas personas nos encantan nuestras mascotas y muchas personas igual suelen pensar que las mascotas deben estar ahí correteando y libres, cuando también hay muchos factores de riesgo, incluso para nuestras mascotas, porque, por ejemplo, en muchos casos como de Auquisamaña, que he visto un montón de casos, los perros en esta época especialmente de seca, pues se van a sus casas y se van con cierta cantidad de garrapatas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos antes de poder llevar a nuestras mascotitas, también para cuidar a nuestras mascotas, como también cuidar el lugar. Ese por el lado de los visitantes, pero por el lado de yo creo, de las operadoras de turismo, que he visto en muchos casos, igual que tratan de permitir que se dé este tipo de casos, pues tenemos que nuevamente empezar con la información, ¿no? A mí muchas veces me han pedido eso, me han pedido, hagamos un tour de mascotas en Auquisamaña o hagamos un tour de mascotas en los Yungas. Ay, ¿por qué no puedo soltar aquí mi mascota? O yo debería, no sé, pues quisiera traer mi perrito, también me preguntan. Y el rol de los operadores de turismo o de los guías en estos casos es justamente informar y decir a las personas, mire, esto no se puede hacer así,
por estos aspectos, porque esto pasa así y esto puede generar este efecto, y es explicarlo. Tampoco uno puede decir, no, señora, por favor, ubíquese. No, porque tampoco se trata así en estos aspectos. No podemos asumir que toda la gente sepa cuál es el impacto de nuestras mascotas. Entonces, aquí estamos nosotros para informar desde el otro lado, desde el otro punto de vista, si es que hay demanda de estos aspectos, decirles, no se puede por esta razón. Y punto. Y la gente así ha entendido. Hasta ahora, en 3, 4 años que me han preguntado lo mismo siempre, les he explicado y luego han entendido, ya, bueno, entonces no llevo a mi mascota al avistamiento de aves, por ejemplo. Y simple, y la gente lo entiende y la gente lo sabe, ¿no? Sí, es muy importante recalcar eso, ¿no? De que las áreas naturales, especialmente áreas protegidas, son muy sensibles al ingreso de las mascotas. Seamos muy conscientes de que si nosotros, como dice Beto, generamos un impacto, un perro, un gato puede generar un impacto mayor, sobre todo cuando no está controlado, ¿no? Mi recomendación es no los lleven nunca, no solamente por todo lo que puede pasar, sino también por los patógenos que se pueden llevar o que pueden llevar ellos a las áreas naturales. Ya para ir cerrando, justamente te leo un último comentario de Artica de Nino. Muy buena charla, Beto, y adelante con ser la excepción del turismo ambiental y mostrar que sí se puede hacer el cambio. Muchas gracias, Dino. Pues aquí vamos a seguir dándole duro con todo lo que sea posible y bueno, más que nada, todos y todas invitados e invitadas a poder seguir siendo parte de un turismo más sostenible, que no solo soy yo como emprendimiento, sino que también parte de todas las personas cuando visitamos los lugares. Y es muy lindo poder encontrar toda esta cantidad de personas que son parte de las redes de Rovi, de Ciencia Conciencia. Que bueno, ahí vemos claramente que Ciencia Conciencia también estás cumpliendo con ese rol que es educar a la gente, que es visibilizar estos temas, es generar estos espacios de discusión que son muy importantes. Entonces, creo que es lindo entender que todos tenemos un rol para la conservación y todos podemos hacer algo para la conservación, para la sostenibilidad, siempre apuntando a eso. Entonces, y es muy bonito ver eso. Y bueno, más bien agradecerte, Robbie, y a todas las personas que han estado con nosotros por el tiempo y por también animarse a discutir respecto a este tema.